Estoy muy contento y dale, JM. ¿Ciudadanía empresarial o personal? Estaba yo con esa duda. Ok, ya. Ok, ya estamos en vivo en Facebook Live y estamos grabando esto. Como digo, yo después la edito, tengo a mi gente que lo edite y lo ponemos en el canal de YouTube para que ustedes lo puedan utilizar o puedan revisar algunas de las cosas. Ok, vamos a arrancar. Buenas tardes. Yo soy JM Padrón, fundador y CEO de The JM Team. Hoy tenemos nuestra entrevista número 16. La entrevista con JM, todos los viernes a las 5 de la tarde, hora de Miami, 4 de la tarde, hora de Central de México. Hoy tenemos un tema muy interesante y es inmigración, Estados Unidos, mitos y realidades. Y tenemos a una pareja de invitados súper especiales. Como dicen en México, estamos de manteles largos. Me voy a permitir hacer un resumen de la semblanza de esta pareja. Iliana Arias Tovar está graduada de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, por supuesto en Derecho, y tiene un máster de Tulane University en New Orleans, Luisiana. Miembro de el bar de Nueva York y de Luisiana, de los dos bars, y es una socia de, me disculpa un poquito, pero estoy traduciendo del inglés al español, y es una socia de la Asociación de Bar y un miembro activo de American Immigration Lawyers Association, o sea, la Asociación de Abogados de Inmigración. Está licenciada y para practicar ley en 50 estados. Mrs. Arias Tovar, o la señorita Arias Tovar, ha trabajado en firmas internacionales como Baker McKenzie en Venezuela, Chaffel McCall en New Orleans, and Fox Horan and Camerini en New York, en Nueva York. Tiene más de 30 años de experiencia como consultora y como consejera para clientes internacionales. Durante los 20 años se ha concentrado durante los últimos 20 años se ha concentrado en ley de inmigración, guiando y asesorando a compañías de Estados Unidos y a extranjeros individuales en su reubicación o relocation, su reubicación de otros países a los Estados Unidos. Iliana ha dado conferencias en muchos tópicos relacionados con la inmigración y ha sido consultora para varias organizaciones non-profit, sin fines de lucro. Y es una voluntaria activa en información y soporte de la comunidad a través de programas de televisión, talleres y artículos de prensa en tópicos de inmigración. Bueno, este es un resumen porque se imaginan 30 años de carrera resumida en 3 párrafos, es un poco difícil, pero ese es Iliana. Bienvenida, Iliana, muchas gracias por estar aquí. A ti, José Miguel, muchas gracias y honrada de estar con ustedes hoy en la tarde. Ok, José Gregorio. José Gregorio Tovar del Corral
es el fundador o el cofundador, junto con Iliana, de Arias Tovar y Asociados en Venezuela. Él tiene también un título, o sacó un título en la Universidad Católica Andrés Bello de abogado, y tiene también un máster internacional en Derecho y Finanza en la Universidad de Tulane en New Orleans. Mr. Tovar ha acumulado más de 30 años de experiencia en las diferentes áreas de negocio. Ha trabajado en la industria de Banco Internacional como vicepresidente y gerente de banca personal del Banco Consolidado en Nueva York. También ha trabajado en ley internacional en firmas como Cameron and Hornbostel en Nueva York, y las oficinas de legales de Caroline W. Davenport y las oficinas de Philip H. Teplin, firmas de Nueva York. Especializado en inmigración, en leyes de inmigración y sobre todo, y esto tengo que decirlo con mucho énfasis, en cuestiones de negocios. El señor Tovar ha servido aproximadamente 7 años en el board de la American Chamber of Commerce de los Estados Unidos y como presidente por 2 años. El señor Tovar también es cofundador y director de el Hispanic Independent Association of America, HIPA, y co-founder o cofundador, expresidente y actual CEO de Demos de las Américas. Actualmente sirve como asesor y como consultor de negocios en la firma Arias Tovar. Está muy reconocido en experiencia de negocios y se especializa en todo lo que son corporaciones multinacionales, International Trade and Finance. En otras palabras, esta es una pareja espectacular porque además de conocer las leyes y saber muy bien la materia, la combinan con negocio. O sea, no es lo mismo llegar a un punto y decir, bueno, yo quiero inmigrar a los Estados Unidos, ajá, pero ¿qué es lo que usted va a hacer? Entonces, esa partecita de los negocios es muy importante. Yo creo que es lo que hace falta mucho siempre allí. Entonces, bueno, vamos a arrancar ya después de esas semblanzas, vamos a arrancar con nuestro grupo, nuestra entrevista. Y lo primero que vamos a hablar es un poquito, como el tema es inmigración USA, mitos y realidades. Vamos a hablar un poquito, arrancar. Hay 2 tipos prácticamente de estatus que puede tener uno en los Estados Unidos. Uno es non-immigrant visas, visas de no inmigrante y visas de inmigrante. Y dependiendo del país donde uno venga, o la nacionalidad que uno tenga, es diferente. No todos tienen las mismas, los mismos ventajas, digámoslo de una manera. Entonces, ¿por qué no nos hablas un poquito, Iliana, sobre ese tema de quizás hacer la división de non-immigrant y de immigrant visas? No, muy interesante, José Miguel, porque quizás una de las, en tantos años de práctica, la pregunta recurrente y que recibimos todos los días en nuestra oficina está relacionada con el enfoque que una persona y su familia quieren darle a esta iniciativa de vivir en los Estados Unidos, vivir, trabajar, invertir. Y sí es muy importante, quizás, que el individuo o la familia pueda identificar cuál es el verdadero propósito de esta iniciativa. Muchas personas
están buscando algo temporal, la oportunidad de comenzar una inversión. Otras, por el contrario, están buscando una estabilidad, una permanencia, darle a sus hijos la posibilidad de ser criados y educados en este país. Entonces, eso hace la diferencia, porque no es lo mismo aplicar para un tipo de visa temporal que sigue siendo un permiso puntual para estudiar, un permiso puntual que se vence, que hay que renovar, que depende de la decisión de un cónsul para estudiar, trabajar o invertir, que de una vez enfocarse desde un inicio en que la meta es una residencia permanente, que da una estabilidad y una vía a la ciudadanía. Entonces, eso es lo primero que nosotros hacemos desde el punto de vista de ayudar a una familia a poder enfocarse. El enfocarse es básico, porque es la garantía, por lo menos, de que las personas van a tomar las decisiones correctas, conociendo sus circunstancias y sus metas específicas. Si hay alguien que quiere lograr la residencia, no necesariamente tiene que comenzar por una visa. Y hoy por hoy todos sabemos lo difícil que puede ser tener una visa de no inmigrante. No todo el mundo tiene el interés o la necesidad o la posibilidad de invertir o de tener una oferta de trabajo en los Estados Unidos o de darse el lujo de estudiar. Pero sí puede tener abierta la posibilidad de que de una vez arar el terreno o enfocarse en la solicitud de una residencia permanente por las vías que siempre están abiertas, aunque tarden un poco más, aunque desde el punto de vista de gastos y complejidad haya que invertir más tiempo y dinero, pero que llevan directamente al fin último que desea la familia, que es una residencia permanente, sin pasar por todas las penurias y por todo lo complejo que puede ser obtener una residencia y, como quien dice, morir en el proceso. Entonces, esa diferencia entre lo que es una solicitud de un permiso temporal, llámese visa, con lo que es una solicitud para inmigrar, que es la solicitud de residencia permanente, es vital. Y yo creo que de allí debería partir todo análisis que un grupo familiar o una persona, un profesional, un inversionista quiera hacerse y plantearse para que los primeros pasos que dé sean efectivos y correctos. Muy claro todo esto. Sigo con una pregunta ahora sobre hay visas de no inmigrante que te permiten vivir en los Estados Unidos. La E2, la H1B, pero por supuesto siempre son temporales. No son. ¿Nos podrías hablar un poquito sobre ese tipo de, o vamos a llamarlo, tú lo estás definiendo mejor, permiso, no visa, pero el permiso, ya sea a través de una H1B o una E2 o las que hay que son no inmigrantes, pero te permiten vivir en los Estados Unidos? Vivir, no como la B2, por ejemplo. Sí, mira, José Miguel, en esto hay obviamente muchísimos mitos. Y uno de los mitos es precisamente sobre este tema de las visas de no inmigrante y las visas de inmigrante. Eso tiene que ver también, ¿okay? O toca mucho, por ejemplo, cuando se habla de permiso para vivir en los Estados Unidos, realmente no es permiso, estamos hablando de una visa. Y hay dos formas de estar en los Estados Unidos. O tú estás como inmigrante, ¿okay? O estás como no inmigrante. No inmigrantes son todas las visas, que no sea visa para residente permanente. Y una visa residente permanente es lo que se conoce o se evidencia a través de un carnet, un ID, conocido como el Green Card. ¿Ok? Eso es lo que identifica que una persona está aquí como residente permanente o que es una visa de inmigrante. ¿Ok? Todo lo demás que será por letras o viene identificado por letras, visas A, B, E, F, G, H, prácticamente casi todas las visas, las letras del abecedario. Para todo eso hay una visa particular que te permite entrar a los Estados Unidos o te permite vivir en los Estados Unidos de una manera temporal. Lo que hace la visa de no inmigrante es la característica de la temporalidad. ¿Ok? Si no es una visa de turista, por ejemplo, que es una visa temporal que te permite entrar a Estados Unidos y puedes estar aquí
hasta un máximo de 6 meses, dependiendo de lo que el oficial de inmigración a tu entrada en los Estados Unidos te permita. Él es quien te va a decir si usted puede estar un mes o hasta máximo 6 meses. O si usted tiene, por ejemplo, con un turista, y si usted tiene otra visa de estudiante, es probable que le dé una estadía hasta que dure el periodo de estudio de lo que usted viene a hacer en los Estados Unidos. Igual con las visas de trabajo. Normalmente hay visas de trabajo que se emiten o se logran hasta por 3 años a la vez. Eso no significa que no pueda ser renovada o extendida su estadía en los Estados Unidos. Por lo general son 3 años máximo a la vez. Algunas son por un periodo más corto de tiempo, pero todas esas visas son visas temporales y es lo que se conoce como visas de no inmigrante o estadía. Cuando tú estás acá, por ejemplo, en los Estados Unidos, con una visa de turista, tú estás como no inmigrante, tú estás con solamente la intención, supuestamente, de no inmigrar o con un estatus de turista. Mira, uno de los grandes mitos que existe en este tema es pensar precisamente que si uno viene, y esto le sucede mucho, por supuesto, a los funcionarios de inmigración, bien en los aeropuertos o en cualquier puesto de frontera, es pensar que toda persona que viene a Estados Unidos viene con la intención de inmigrar. No necesariamente vienen con intención de inmigrar, vienen con intenciones de hacer negocios, de comprar, de posteriormente tratar de establecer una línea de comercio o de negocios entre Estados Unidos y su país de origen. ¿Ok? Pero existe esa, vamos a decir, esa presunción equivocada de parte del funcionario que trata a los inmigrantes, y de ahí se deriva una gran cantidad de cosas. Para eso están los funcionarios, perdón, los abogados de inmigración, que ayudarían a estas personas a tratar de minimizar cómo es visto cuando la persona entra a los Estados Unidos. ¿Ok? Lo mejor es, como dice Ileana, antes de venir acá, si sea de turista, es muy importante contactar un abogado, contactar una firma de abogados con experiencia en este tema, porque incluso esa primera vez que viene a los Estados Unidos puede ser crucial de la forma que se registre. O sea, lo que le diga al oficial en ese momento que lo está permitiendo su entrada a Estados Unidos. ¿Ok? Ahora, como acabo de decir, cada quien tiene en su mente o en su deseo, a lo mejor es una cuestión de alma, de venir a los Estados Unidos por algo. ¿Ok? Bien sea a curucutear en un mercado o en una exposición o a cualquier parte a visitar a un amigo por razones médicas o por tantas cosas. Y detrás, ulterior a esa primera intención, hay otras. Pero en todo caso, esa otra intención no tiene por qué saberla, sino tú y el entorno tuyo más cercano y tu propio abogado. Eso es básicamente la diferencia entre lo que es inmigrante y no inmigrante y lo que se conoce como visa. O sea, los consulados americanos en el exterior están preparados para esas dos cosas. Visas de inmigrante, visas de no inmigrante. ¿Ok? Y hay países que tienen tratados con Estados Unidos en materia de no visa, es decir, no requieren visa para entrar a Estados Unidos. Uno de esos países es precisamente en Latinoamérica o en Hispanoamérica. El único que ha quedado con esa prerrogativa o ese beneficio es Chile. De manera tal de que todos los demás países en Latinoamérica o en Hispanoamérica necesitan una visa para entrar. Chile tiene la posibilidad de autorizar a las personas que vienen acá con intenciones de visitar algo muy corto, hasta por un 90 días, tramitar una cosa que se llama el ESTA, E-S-T-A, que en nuestros tiempos, cuando no existía esta calificación ni un mecanismo donde registrarse en la web, nosotros le decíamos visa waiver, porque lo que significa es que se excepciona, waiver significa eso, excepción de una visa. ¿Ok? De resto, no hay más nada. Eso es todo. Eso es lo que, esa es la gran diferencia entre visa de inmigrante y visa de no inmigrante. ¿Ok?
Tú mencionabas algo interesante que es que el oficial de inmigración, si tú tienes una visa de turista, el oficial de inmigración es el que te impone cuánto tiempo te vas a quedar allá, ¿no? Sí, sí, aún así, perdona que te interrumpa. No digo, aún así, y perdona que te interrumpa, en tu pasaporte exista una visa por 5 años, es que te la dio el consulado americano en tu país de origen. El que marca al final la estadía tuya acá es el funcionario de inmigración, bien sea en la frontera o en el aeropuerto o puerto donde tú estás llegando. Correcto. Eso creo que quedó claro. Ahora, en este momento que estamos con esta pandemia, me imagino que ha habido una cantidad de problemas a gente que fueron y les dieron 3 meses, 4 meses, 5 meses, pero ya me imagino que muchos se les venció ese periodo. Iliana, ¿nos podías hablar un poquito de eso, de cómo están haciendo para ayudar a la gente? ¿Qué está haciendo el Departamento de Estado de Inmigración para solventar estos problemas? Porque en realidad se están quedando porque no tienen otro remedio, ¿no? Bueno, sí, sí, estamos viviendo tiempos que nunca antes hemos vivido ninguna de nuestras generaciones en materia de inmigración. Son tiempos inciertos, estamos en periodo electoral además, en medio de una pandemia que no solamente ha cambiado cómo se maneja el tema migratorio dentro de los Estados Unidos, sino que tenemos un cierre de fronteras adicionalmente a toda esta crisis que ha hecho que muchas personas que son hasta residentes permanentes estén imposibilitados de regresar a los Estados Unidos y viceversa. Muchos turistas que vinieron solamente de visita fueron obligados a permanecer en los Estados Unidos aún en contra de su voluntad y hasta la fecha, habiendo entrado desde marzo, no han podido regresar porque ciertamente la frontera con su país está cerrada. Los Estados Unidos ha permitido y siempre ha permitido solicitudes de extensión, no de visa, sino del estatus que esa persona tiene mientras está visitando los Estados Unidos. Normalmente en el caso de tu pregunta, José Miguel, turistas o visitantes por negocio, que es la B1, B2, se ha podido extender y se ha solicitado exitosamente extensiones de ese estatus e inclusive autorizó una excepción nunca antes aprobada para que personas, como explicaba José Gregorio, que tienen la posibilidad de viajar con el ESTA, pudieran extender esa estadía de 90 días, de 30 días en 30 días, hasta que pudieran salir y fuera seguro para esas personas salir. Nunca, eso no, en la ley no está previsto esa extensión. Sin embargo, hubo la oferta por parte del Servicio de Inmigración de autorizar estas extensiones y las personas han podido preservar su estatus legal dentro de los Estados Unidos, evitando en un futuro complicaciones por estar incurriendo días de ilegalidad. Pero tomando un poco el tema que nos interesa hoy, hablando de los mitos y realidades, muchísimas personas nos han llamado diciendo que han escuchado que hay visas humanitarias, que han autorizado visas especiales, que ellos quieren aplicar a este tipo de visas que les permite ahora quedarse en los Estados Unidos sin tener que regresar a su país. Nada de eso es cierto y es muy importante, como siempre lo decimos, que no hacerse eco de rumores ni estar leyendo en el internet información que no es oficial. Si nosotros podemos dar algún tipo de recomendación, es que las cosas no se van a flexibilizar ni se van a mejorar a raíz de todo lo que está pasando. Pueden haber excepciones para que las personas preserven la posibilidad de una estadía sin incurrir en ilegalidad, pero están muy pendientes de cuándo se abren las fronteras para que esa persona salga de los Estados Unidos apenas pueda. No es porque es que autorizaron una extensión, las personas pueden permanecer de turista en los Estados Unidos porque van a tener muchísimo problema el día que salgan y vuelvan a tratar de regresar a los Estados Unidos. Entonces, no hay tal cosa como visas especiales, programas especiales, incentivos especiales, ayudas especiales, ni perdones especiales. No hay un perdón para personas que perdieron el estatus porque o escucharon que no tenían que extenderlo o que podían salir y volver a entrar al día siguiente y lo único que tenían que hacer era renovar la I-94, ni que ahora quieren una visa especial a la cual no tienen acceso. No, eso no es correcto, ni es cierto. Además que esto es un tema puntual e individual.
no hay ninguna regulación o ninguna política que dice que ustedes se pueden quedar aquí mientras dure el COVID. No, cada persona que esté en los Estados Unidos y que ve que su tiempo se está agotando, si le dieron, por ejemplo, 3 meses o 6 meses, debe hacer el esfuerzo en ese momento, debe buscar una persona competente para que lo ayude a extender o pedir o solicitar una extensión de su estadía en los Estados Unidos. Ok, excelente. Tengo otra pregunta y se ve en la publicidad que hacen en Miami mucho. Pareciera que se ha puesto de moda el Labor Certification o la certificación de trabajo. Pareciera que dice que es la mejor forma de entrar en los Estados Unidos, pero no es tan sencillo, ¿no? ¿Podrían hablar un poquito sobre eso? Mira, es un tema largo y está de moda precisamente porque en los últimos años, y no precisamente en estos últimos 3, 4 años, estamos hablando de, no sé, probablemente 30 años, el tema migratorio de los Estados Unidos se ha ido restringiendo poco a poco. Todos los años el Congreso de los Estados Unidos aprueba un menor número de visas por cada país, con lo cual los consulados americanos se ven limitados en cuanto al número de visas que pueda tocar. ¿Ok? Entonces, obviamente Estados Unidos se ha convertido en un país de luces, en un país donde todo este continente que tiene más de 550 millones de habitantes y tantos otros países de Europa que tienen tantos problemas, ven a los Estados Unidos como una gran solución, como un gran refugio en ese sentido. Entonces, dada la complicación con las visas, y debería aquí implorar, bueno, piensan qué otras maneras existen. Y ahí es donde entra el PERM. El PERM o la certificación laboral no es una visa, es vamos a decir, una certificación laboral, así se llama, PERM, Labor Certification o certificación laboral que otorga el Departamento del Trabajo a todas aquellas personas que tienen un permiso de trabajo en los Estados Unidos. Y esas personas, cuando se vienen, es probable que se vengan de una vez ya con la residencia permanente. ¿Ok? No van a necesitar nunca una visa. Pasan o procesan este periodo largo que por lo general toma un par de años antes de que la persona tenga la oportunidad de ir al consulado a una entrevista final como consecuencia de haber logrado la aprobación de una certificación laboral o PERM. Y al final de todo esto, fíjate, nunca necesitó visa y entró directamente como inmigrante. ¿Okay? ¿Cuánto tiempo? Yo sé que varía, ¿no? Pero más o menos en promedio, ¿cuánto tiempo se lleva una certificación laboral? Mira, ante el Departamento del Trabajo, eso puede estar en el orden de 1 año o menos. Obviamente la certificación laboral no es algo que tú puedes pedirte tú mismo. Es una empresa que te contrate porque te entrevistó, gracias a Dios, por supuesto, a la cibernética y todo esto. Cualquier persona en el mundo puede buscar empleo en cualquier parte del mundo. Se entera que están ofreciendo una posición para una persona que tenga esas características, entonces esa persona puede contactar a esa empresa en los Estados Unidos, puede ser entrevistado todo por Zoom o cualquiera de estos medios que existen, y una vez entrevistado, la empresa, si le gusta, pudiera contratarlo, obviamente condicionado a que le aprueben esa certificación laboral y esa residencia permanente. Solamente hasta el Departamento de Trabajo puede durar 1 año y a lo mejor otro año en el servicio de inmigración y finalmente en el consulado americano de su país de origen. Un proceso. ¿Podría existir una combinación de la visa H1B, que es de profesional, y después de ahí ir a la certificación laboral? ¿Nos podrían hablar un poco sobre eso? Mira, cuando nosotros llegamos aquí a Estados Unidos hace 31 años, esa era la forma más indicada. Personas que estaban aquí con una visa de trabajo, bien porque una visa de trabajo quiere decir una visa H1, bien porque se venían directamente, como te dije anteriormente, porque eran contratados por una empresa americana, porque la empresa americana tenía presencia
fuera, y ellos fueron contactados fuera en una oficina de representación o una filial o subsidiaria de las empresas americanas fuera, y así contactaban a estos empleadores. Los empleadores se traían a las personas acá con una visa de trabajo para profesionales, una visa H1B, ¿ok? O H2 para gran mayoría de países. Y entonces, estando acá con una visa temporal, la misma empresa o cualquier otro empleador, potencial empleador, le podía pedir la certificación laboral con el objeto de que se quedara de una vez aquí en los Estados Unidos como residente permanente. Eso es muy normal. Este procedimiento de certificación laboral o de PERM lo puedes hacer estando en los Estados Unidos, que es de la forma corriente. Yo te diría que el 90% de los PERM o certificaciones laborales para lograr la residencia permanente en los Estados Unidos se logra en suelo americano. Es más complicado, como ustedes saben, conseguir trabajo en línea para una empresa americana o una empresa extranjera en cualquier parte a través de estos medios de comunicación a distancia. Hoy por hoy, José Miguel, quizás, y eso tenía que ver con la recomendación que dimos inicialmente, es muy difícil tener una visa de inversionista o de trabajo, o no es conveniente, o no es necesario, o no es el momento. Sin embargo, una persona, aunque no viva dentro de los Estados Unidos, puede estar siendo solicitado como trabajador profesional por una empresa de los Estados Unidos que hace una oferta de trabajo. La persona ni siquiera tiene que estar trabajando con la empresa en ese momento, para que cuando el proceso termine a través del consulado de los Estados Unidos en su país de origen, la persona pueda ingresar a los Estados Unidos como residente permanente y comenzar a trabajar, posiblemente con ese mismo empleador que le solicitó la residencia, o si es su deseo trabajar en cualquier otra empresa o mudarse a otro estado, es libre de hacerlo. No hay un compromiso perpetuo una vez que la persona es residente permanente o que el proceso ha legítimamente terminado, para que la persona esté obligada solamente a trabajar con ese empleador que hizo el proceso, a diferencia de una visa H o TN o cualquier otro tipo de visa de trabajo, que es un permiso puntual solamente para ese empleador. Entonces, por eso es que resulta muchas veces la recomendación ideal para una persona que quiere a largo plazo hacerse residente y no quiere estar atado a una visa que siempre es limitante, expira, y que a veces no le permite desarrollar su verdadero plan de vida dentro de los Estados Unidos. Excelente, excelente. Hay una visa que es, creo, muy conveniente para gente que quiera hacer una inversión allá, que nada más ciertos países califican para ella, que creo que es la E2 o E3, no sé. ¿Nos podrían hablar un poquito sobre eso? ¿Qué países de Latinoamérica? Porque aquí nos están oyendo prácticamente gente de toda Latinoamérica, tengo entendido, y de Europa, quizás los más básicos, califican para ese tipo de visa, y cuántas son las inversiones que hay que hacer para obtener la visa. Mira, eso es un tema sumamente largo, pero te voy a decir lo siguiente. Obviamente esto es por país y obedece por lo general a tratados bilaterales, es decir, entre dos países, en este caso Estados Unidos y ese otro país. Es la visa E2, como tú lo acabas de decir, la visa E2. Esta es una visa donde casi todos los países de Europa califican porque tienen tratados bilaterales con Estados Unidos. El único país de Europa occidental que no tiene tratado bilateral con Estados Unidos, han estado hablando, y es muy probable que en menos de un año se produzca esta gran noticia, es Portugal. De resto, todos los países de Europa occidental, eso no significa, por ejemplo, Ucrania y todos los países ex de la cortina de hierro, esos países no tienen tratados bilaterales con Estados Unidos. En el continente, prácticamente casi todos los países. El más afortunado de esto, aunque parezca mentira, es México. México es el país que tiene la posibilidad de
la mayor posibilidad de visas que hay en todos los Estados Unidos para todos los ciudadanos del mundo es México. México tiene visas como, por ejemplo, la visa TN1, T de tomate, N de nada, 1. Esa es una visa que antes del NAFTA la conocían como T1 y obedecía también al Tratado de Libre Comercio para esa época, era el TLC. Esa visa solamente lo tienen los mexicanos, ¿ok? La E2 obedece también a estos tratados. La E2 la tienen casi todos los países de Latinoamérica, así como México, pero hay países que están excluidos, como por ejemplo Perú, Brasil, Venezuela, ahora Ecuador. Ecuador estaba entre los países que podían obtener este tipo de visa, pero expiró el tratado bilateral recientemente, hace un año y tanto, y no ha podido firmar otro tratado bilateral con Estados Unidos en materia de esta visa E2. ¿Ok? Otros países que no están contemplados o no tienen este tratado son, por ejemplo, países en Centroamérica, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Fuera de estos países en tierra firme, todos los demás tienen visa, tienen tratado bilateral con Estados Unidos para este tipo de visa. Este tipo de visa básicamente requiere 3 cosas. Número 1, que seas la persona que lo va a solicitar, sea ciudadano de ese país que tiene un tratado bilateral con Estados Unidos. Número 2, que tengas la posibilidad de venirte a invertir dinero, pero dinero no grandes sumas. A lo mejor grandes sumas son para nosotros en Latinoamérica, pero aquí es para un pequeño empresario. Estamos hablando de sumas alrededor de 120, 130, en algunos casos un poco menor o un poco mayor, dependiendo del número de integrantes de la familia de la persona. No es lo mismo una visa E2 para una sola persona. Francisco Inostroza quiere montar, vamos a decir, una agencia de real estate aquí conectada a un broker y él tiene el dinero para invertir, vamos a decir, unos $150,000 y es él solo y es perfecto. Pero si él tuviera 8 hijos menor de edad, entonces estamos hablando de él, la esposa y los 8 hijos, son 10 bocas a quien mantener. Entonces la inversión ahí le van a exigir una inversión muchísimo mayor. ¿Ok? Entonces, esas son básicamente las 2 condiciones si tú vienes con esa visa E2. Ahí es importante notar que cuando se habla de visa de inversionista, no solamente están los tratados de doble tributación para esa visa E2, sino que hay esa visa, por supuesto, de no inmigrante y también una visa temporal, a pesar que con esa visa puedes estar aquí 10, 15 o 20 años. Simplemente la vas renovando cada 3 o cada 5 años, cada vez que se te expira la visa o la estadía aquí en los Estados Unidos. Hay personas que yo conozco que han estado con una visa E2 de inversionista, pues muchos años. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, a que la persona de verdad tiene un negocio o tiene otras inversiones, varios negocios en los Estados Unidos que le han ido muy bien, ha generado empleo, paga sus impuestos, tiene, vamos a decir, ganancias suficientes como para poder vivir en los Estados Unidos, y eso es lo más importante para los Estados Unidos cuando va a renovar o extender una visa de esto. Eso no significa, por cierto, que lo pueda hacer con un solo negocio. Puede haber cambiado, rotado los negocios en varias oportunidades. ¿Cuál es el tiempo inicial que te dan para una E2 una vez que te aprueban? Ahí vamos a decir, a pesar de que eso la pueden dar por 3 años o 5 años, la gran mayoría de los países se la dan máximo por 3 años. ¿Ok? Hay algunos países con los cuales existe una relación extremadamente importante. Esto viene dado por el volumen de comercio con esos países. Ustedes habrán oído, por ejemplo, en el caso de México, México es el primer socio comercial de Estados Unidos. O sea, existe un comercio enorme donde Estados Unidos es comprador de casi todos los productos de consumo masivo en México, productos agrícolas, productos metalmecánicos, en fin, de cualquier naturaleza. Entonces México, muy probablemente un inversionista que venga de México, bien plantado, con algo de capital, que ya tenga una experiencia en México y que quiera abrir una subsidiaria, una filial aquí de su propia empresa, o sencillamente quiera comenzar
cualquier otra actividad, es muy probable que le den 5 años. ¿Ok? Ok. Excelente, excelente. Antes de entrar voy a dejar la pregunta más álgida para el final, que es la EB5 o la EB5, que vamos a hablar ahora hasta el final de eso. Pero también quería preguntar que mucha gente no sabe de lo de las visas de cualidades especiales, creo que es la O o algo así. Que yo, en mi tiempo, cuando estuve allá, conocí de varias gente que o sea, hubieran calificado para una visa de esas, pero nunca fueron asesorados de la manera correcta y entonces se fueron por otros caminos más largos. ¿Nos podrías hablar, Iliana, un poquito sobre la visa O? Y por lo que yo tenía entendido, no es tan difícil obtener una visa o por lo menos no era, teniendo, por supuesto, las calificaciones correspondientes. Pero la visa O es una visa de trabajo, no es una solicitud de residencia porque una persona es de interés nacional o porque tiene unas habilidades únicas que no necesita de una oferta de trabajo. Una visa O puede ser relacionada con una visa L o una visa TN o una visa H, porque siempre necesita de una oferta de trabajo, solo que la persona, además de ser un buen profesional destacado en su área o en su oficio, porque no está solamente reservada a profesionales, tiene cierto tipo de aptitudes que lo hacen distinguirse del común denominador de profesionales, de sus colegas. Por ejemplo, es una persona de reconocimiento internacional que ha sobresalido y eso se debe demostrar con aclamación internacional, con contribuciones significativas que esa persona haya hecho en su industria, con premios internacionales, con publicaciones, con cómo esa persona ha sido mentora de otros, cómo ha sido jurado de la actividad de otras personas y de su desenvolvimiento. Y ciertamente no es que es difícil o imposible, sino que realmente está reservado a un número de personas que no es que son excelentes profesionales y profesionales exitosos, sino que va mucho más allá de serlo. Son personas que se han distinguido porque son únicas, son especiales y cada día más, como es un tema discrecional, los Estados Unidos está cerrando quizás ese tema de aceptación de lo que considera excepcional o no en beneficio de preservar el mercado laboral local para no abrir tanto las puertas a extranjeros que de alguna manera afecten la posibilidad de que los residentes o ciudadanos tengan trabajo en los Estados Unidos. Entonces sí se ha convertido en algo mucho más difícil de obtener. Todavía aún así se tiene que tener una oferta de trabajo porque sigue siendo una visa de trabajo y las personas tienen que a lo mejor hacer un autoanálisis lo más honesto que puedan con ellos mismos para saber si son personas que, a diferencia de un buen profesional y exitoso, han hecho algo que pudiera ser de interés nacional y eso hoy por hoy es algo que no es muy fácil de demostrar. Por lo general, esto tiene Excelente. que O sea, ver. Por lo general, eso tiene que ver con los logros de una persona y el reconocimiento que tenga esa persona nacional o internacionalmente o internacionalmente. ¿Y cómo son esos logros? Por ejemplo, para cantidad de personas puede ser publicaciones de libros, puede ser premios, ¿ok? Condecoraciones, haber sido jurado en qué sé yo, en tantas cosas o otorgar otro tipo de premio de carácter nacional. Pero realmente es eso, es el reconocimiento a su labor, a su trabajo y sus logros a lo largo de su vida. Eso no significa que no haya, por supuesto, personas de 25 años que no puedan obtener esta visa o incluso la residencia permanente basado en este criterio de extraordinariedad, o sea, de ser extraordinario. ¿Okay? Porque hay personas que tienen 25 años y ya se han ganado, por ejemplo, 3 medallas de oro en una Olimpiada o en un Mundial y ya esa persona calificaría para tener una visa O1 o incluso la residencia permanente en ese sentido. ¿Okay? Excelente, excelente. Bueno, esto nos lleva a nuestra última pregunta y yo sé que esto podríamos estar hablando un día o más de un día completo y es la bendita
EB5, la EB5. Si nos puedes hacer un resumen, yo sé que es difícil, de cómo empezó, que la inversión era $500,000 a 1 millón, y ahorita no sé cuánto es, pero parece que se disparó muchísimo, y estaban otorgando estas visas a diestra y siniestra. Sobre todo creo que los chinos te metían mucho en estas visas EB5. Había otra gente que la engañaban, sacaban la visa y al año estaban en estatus de deportación porque el proyecto no cumplió con las características que tenía. En fin, háblenos un poquito sobre eso, porque yo creo que es muy interesante. Y siguen, yo sigo viendo en Facebook y sigo viendo las redes. Invierta en los Estados Unidos, en EB5, en este hotel, y saque su residencia. Mira, el tema es un poquito complicado, pero yo te lo voy a tratar de resumir en 2 minutos. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, o sea, a partir de noviembre del año pasado, y esto estuvo vigente desde el año 93, quiere decir que estuvo por casi 27 años, la posibilidad de que tú obtuvieras la residencia permanente en los Estados Unidos con una inversión de $500,000. ¿Ok? Y esa inversión podía ser tu propia inversión en un negocio donde tú pudieras generar 10 empleos directos. ¿Ok? O podía ser un megaproyecto o un proyecto donde estuvieran buscando, por decirte, $10 millones en inversión extranjera, y eso era equivalente a 20 inversionistas de $500,000 cada uno. Eso por lo general tenía que ser, o mejor dicho, siempre tenía que ser en zonas que el Estado americano había determinado como zonas identificadas de desarrollo. O sea, zonas que por una u otra razón habían caído en el lump, y Estados Unidos las había calificado para ayudar en el desarrollo y la generación de empleo en esas zonas. ¿Ok? No eran necesariamente zonas totalmente deprimidas, eran zonas que tenían problemas económicos, problemas estructurales, pero a veces se encontraban esas zonas no en sitios rurales o suburbanos, a veces se encontraban en sitios muy, pero muy urbanos, cercanos a una urbanización, por ejemplo, a un reparto, como dicen acá, muy populoso y muy ostentoso, pero había un barrio que necesitaba estructuración. Okay. Eso sucedía hasta el año pasado, en noviembre. A partir de noviembre, bueno, esto tenía muchos años revisándolo, porque esta visa obedecía a un cupo de 10,000 visas por año. Y 10,000 visas incluyendo, por supuesto, los familiares, ¿ok?, del inversionista. Es decir, si un inversionista invertía $500,000 en un proyecto y tenía 7 hijos, estamos hablando de que ahí se iban 9 visas, la de él, la de su esposa y la de los 7 hijos. Y solamente habían 10,000 visas por año. Por muchos años, más o menos hasta los años de 1993, hasta el 2010 aproximadamente, hasta hace 10 años, sobraban visas de inversionistas para esta categoría de inmigrante o de residencia permanente. ¿Por qué sobraban? Bueno, porque no habían suficientes ciudadanos en el mundo que aplicaran por esta visa. Los mayores participantes de esto eran generalmente los asiáticos. Los chinos no habían descubierto todavía esto para un uso muy particular que ellos querían, la internacionalización, y no habían descubierto cuán barato, cuán económico era esto para ellos. A partir de ese año 2210, que los chinos incluso colapsan un proyecto igual, un proyecto piloto que habían creado los canadienses, colapsaron el sistema de tantas solicitudes, entonces se vinieron a Estados Unidos y justamente terminaron colapsando ese mismo programa. Cuando te digo colapsando es para que tengas una idea de las 10,000 visas. Los asiáticos y particularmente los chinos se llevaban alrededor de 9,000 visas. O sea, quedaban solamente 1,000 visas para el resto del mundo. Por ejemplo,
una anécdota muy particular, y esto tiene que ver, por supuesto, con las características de ese país. Ahora, Venezuela hace, qué sé yo, hace 15 años, o no tanto, de repente 12 años, estaba entre los primeros 10 países que invertían en los Estados Unidos para lograr la residencia permanente por esa vía. Bueno, hoy Venezuela debe estar aproximadamente como en el número 50 o quizás más, o haya desaparecido, o solamente habrán 5 a 10 venezolanos por año aplicando para ese tipo de visa, porque el nuevo monto se fue de las manos. El nuevo monto ahora es $1.800.000 y cambiaron ciertos criterios de dónde debe ser la zonificación de esos proyectos, donde van a estar, donde van a permitir esa calificación de los inversionistas de lograr su residencia permanente con 1.800.000. Fíjate tú que de $500.000, que esto se mantuvo casi 27 años, pues no ha pasado ni siquiera 10 meses a través de este nuevo cambio de 1.800.000, y ahora yo me imagino que van a volver a sobrar las visas. Porque si bien es cierto, para los chinos es muy probable que entre $500.000 y $800.000 no sea una gran diferencia, pero para el resto del mundo y sobre todo para este continente es una enorme diferencia entre $500.000 y $800.000. Además que los chinos ahora tienen ciertas restricciones en los Estados Unidos como consecuencia de este tipo de cosas, de colapsar ciertos programas que establece el gobierno de los Estados Unidos. Y esto no tiene nada que ver con la pandemia. Ya habían puesto restricciones a los chinos hace 5 años, 7 años, cuando comenzó a colapsarse el sistema por el agotamiento del número de visas solo para ellos. ¿Ok? Eso en realidad es lo que te dije, que te decía en 3 minutos, 2, 3 minutos. Pero bueno, esto puede traer mucha cola y muchas preguntas, y adelante, con mucho gusto. Hay un punto muy importante que inclusive tuve conocimiento de 2 o 3 personas que se metieron en este sistema y el proyecto no fue, y total que perdieron todo lo que habían hecho. ¿Ustedes tuvieron alguna experiencia con esto, con gente que trató y probablemente no se asesoraron bien? Caramba, por favor, asesorarse con los profesionales en cualquier campo. Los que me están oyendo allá, es importantísimo. ¿Nos puedes contar alguna anécdota o algo, por supuesto sin decir nombres, de alguien que llegó a estar en estado de deportación? No, mira, cuando una persona, estamos hablando de esa misma visa, ¿no? De la EB-5, de la residencia permanente por la vía de inversión. Que yo sepa todavía que se conozca una persona que esté en estatus de deportación porque el proyecto falló, no la hay. Porque por lo general, una persona que invierta $500.000 en un proyecto para lograr la residencia permanente siempre tiene a lo mejor unos $100.000 aparte, unos $150.000, que los pudiera invertir en cualquier otro negocio y hacerse de otro tipo de visa. Por lo general, la visa E2. Obvio, esto no lo puede hacer un peruano, un venezolano, un ecuatoriano, porque no tienen tratados bilaterales con Estados Unidos. ¿Ok? Pero es difícil, a pesar de que hubo muchos proyectos que fracasaron por muchas razones, por, vamos a decir, el roller coaster normal, la montaña rusa normal de la economía en los Estados Unidos. Hace muchas veces cualquier cambio hace que estos proyectos sufran y entonces puedan dar al traste con el proyecto. Pero la gente perdió ese dinero, pierde el dinero. Sí. O sea, perdido, ahora tengo que buscar, vamos por la E2 o vamos por una Labor Certification o vamos por donde sea. Eso es correcto. Me imagino que fue, sobre todo para la familia, fue una situación difícil y grave para poder ellos seguir quedándose en los Estados Unidos. Pero sí, es muy complicado lo de la EB-5, tiene muchas cosas. Yo lo que le digo a los que nos están escuchando, que tengan mucho cuidado con todas estas publicidad, yo diría hasta propaganda que colocan en las redes
hágase residente con una inversión aquí, con una inversión allá. Tengan mucho cuidado, siempre tienen que o deben de asesorarse por expertos. Lo mismo que en el real estate, exactamente. O sea, real estate, sobre todo comercial, una inversión que vayan a hacer, y después en los extranjeros con visa viene otro tema muy interesante, que es la parte de los impuestos. Cómo porque en los Estados Unidos, tengo entendido, no conozco, que hay dos, una cuestión es el estatus migratorio y otra cuestión es el estatus fiscal. Entonces, la gente, eso tendremos a lo mejor una entrevista con un especialista en materia fiscal, pero la gente cree que son 6 meses, que si tú no estás más de 6 meses en los Estados Unidos, no tienes problema. Y no es así, hay una fórmula de primer año, el segundo año, el tercer año. Pero bueno, en fin, eso sería otro. Bueno, Iliana y José Gregorio. Hay una cosa con la que quisiera cerrar el tema de la EB-5 es lo siguiente, de inmigración en general. Número uno, un abogado de inmigración, como esto es un tema que obedece a una legislación de carácter federal, o sea, no obedece a la legislación de cada estado, cualquier abogado que esté en cualquiera de los 50 estados y sus territorios, a eso me refiero a Puerto Rico, me refiero a Guam, ¿ok? Cualquier abogado especialista en inmigración puede asesorar a una persona en cualquier parte del mundo, ¿ok? O que se vaya a cualquier parte del mundo. Sin embargo, en el área del EB-5 o en el área de inversiones o en el área de visa de inversionista, bien sea visas temporales, visas de inversión por tratado o visas de residencia permanente, en virtud de la EB-5, son apenas un puñado de abogados. Quizás no sean más del 5% de todos los abogados de inmigración en los Estados Unidos quienes manejan este tema. ¿Ok? Son abogados que están especializados, tienen conocimientos de economía, de finanzas, conocen muy bien la legislación, los pros y los contras que tienen este tipo de visa, que por lo demás es muy delicado porque, como acabas de decir, una familia se puede quedar totalmente disuelta como consecuencia de invertir en un proyecto de mucho riesgo, ¿ok? Y mal asesorado. Excelente, excelente. Bueno, Iliana y José Gregorio, muchas gracias. Vamos a abrir ahorita el piso. Yo digo el piso, que es nuestra audiencia de Zoom, para si tienen alguna pregunta, con gusto la pueden hacer. Yo voy a revisar en el interín aquí nuestro Facebook Live, a ver qué tenemos por texto. Súper. Los felicito, me parece muy bien lo que nos han compartido. Yo, digamos, tengo 2 mitos para que ustedes comenten sobre esos 2 mitos. Yo sé la identidad y la nacionalidad y todo esto es importante, pero desde un punto de vista comercial, mito muy relacionado con impuestos de incorporar en Delaware, en Estados Unidos, y mito actual también, negocios, de repente aprovechar, si es que existe la confianza, otro país que se pueda generar una identidad digital mucho más fácil y mucho más ágil, puede tener unos números mejor para la inversión. Entonces, mito 1, el de Delaware, y mito 2, ya la competitividad internacional que hay para incorporar ágilmente y pues facturar, porque pues si estamos en comercial, esa es la idea. Mira, para los temas comerciales en los Estados Unidos, comerciales, no de grandes corporaciones que tienen 1,000, 2,000 empleados y qué sé yo, o hasta menos, pero que están pensando en buscar un initial public offering, o sea, que la empresa se oferte sus acciones en el mercado de valores. Si no es ese tipo de empresa, olvídate de Delaware, ¿ok? Delaware generalmente está diseñado para las grandes empresas proteger sus intereses del accionista o de los intereses minoritarios. En cualquier otro estado, una empresa que cuide, un empresario, mejor dicho, que quiera cuidar, vamos a decir,
su patrimonio, su control accionario en la empresa, estaría pensando probablemente en Delaware. De resto, en cualquier otro estado es igual para una visa de carácter comercial o una inversión. Hay estados, como particularmente el estado de la Florida, que es un estado que en materia comercial, en materia de constitución y manejo de empresas, es sumamente fácil. Entre otras cosas porque no tiene, por ejemplo, el impuesto del estado. Tiene un impuesto básico para las empresas, vamos a decir, a nivel regional, pero en ningún momento tiene para los empleados un impuesto estatal, ni siquiera regional, ni siquiera local. ¿Ok? De manera tal de que para los pequeños empresarios o empresas pequeñas, la Florida es muy conveniente. Se dice que es una legislación, por cierto, muy parecida a la de Panamá, que como ustedes saben es un estado que tiene un doble estándar. Un estándar para las empresas que tienen presencia en Panamá, que son corporaciones onshore, que tienen presencia en Panamá como cualquiera de las empresas en nuestros países, incluyendo Estados Unidos, y tiene una legislación para empresas offshore, que son las empresas que buscan refugio por temas de confidencialidad o básicamente por tema de impuestos. ¿Ok? Y así como Panamá, hay muchas otras legislaciones, sobre todo aquí en el Caribe, sin ir muy lejos. Amén de, por supuesto, otras legislaciones menos conocidas, como Chipre, Malta y qué sé yo, tantas otras, Luxemburgo y tantas otras en Europa. Pero básicamente ese es el tema. Yo te diría que Delaware es un gran mito, ¿ok? A menos que quieras tener algo muy confidencial, ¿ok? Y tengas el tema de que quiero mezclarlo con varias compañías offshore y depende y quizás un trust, un fideicomiso para proteger capitales importantes. Olvídate de Delaware, ¿ok? Excelente, excelente. Aquí tengo, no sé si tenemos alguna otra pregunta más del piso. Bueno, aquí tengo una pregunta de Marta, nos pregunta, tengo una hija terminando la carrera, ha tenido una visa de estudiante y ella le gustaría quedarse a trabajar en los Estados Unidos. ¿Cuál sería la avenida o lo que dice, cuál sería la forma para que ella, qué aconsejan ustedes que haga? Bueno, realmente ahorita los estudiantes no están en la mejor posición para solicitar visas de trabajo porque indudablemente que tiene la posibilidad de pedir un permiso de trabajo temporal, que es lo que se llama la posibilidad de tener un entrenamiento después de graduada, que es el OPT, el Optional Practical Training, y siempre se recomienda pedirlo a tiempo porque le da la oportunidad de trabajar y poder tener experiencia con un empleador que luego quiera hacerle una oferta de trabajo. Pero ese es el típico caso de las visas H1B para trabajadores profesionales que se encuentran sujetas a una especie de sorteo porque los cupos anuales que los Estados Unidos autorizan no alcanzan para tanta demanda. Entonces, para dar igual oportunidad a empleadores y empleados, los Estados Unidos tiene que plantear una especie de rifa, sorteo o al azar completamente una sola vez al año, que es en el mes de marzo, 6 meses antes de que comience el año fiscal de vigencia de este tipo de visas. Es decir, la persona se gradúa ahora en este momento, puede pedir su permiso de trabajo que a lo mejor le dura 1 año o hasta 3 años si es en un área como ingeniería, por ejemplo. Pero una vez vencido ese permiso de trabajo, a menos que haya sido sorteada en uno de estos años fiscales que comienza en octubre, pero que 6 meses antes puede participar, no va a tener la posibilidad de seguir extendiendo ese permiso de trabajo. Razón por la cual la certificación laboral pudiera ser una buena avenida porque no está sujeta a un sorteo, aunque la persona tenga que esperar en su país 2 años hasta poder venirse, pero es mejor que no contar con la suerte de salir año tras año, de estar no saliendo año tras año. Eso era justamente lo que... Otra cosa que quisiera añadir, países como México, que tienen una posibilidad de tener, además de esa visa H1B,
una TN, que es a través del Tratado de NAFTA, pueden acceder a esa visa estos estudiantes y tienen una oportunidad adicional, igual que como Chile, que también tiene la H1B1, que es a través de cupos adicionales que Chile tiene. Entonces, es importante también que la persona se asesore si en base a su nacionalidad tiene acceso a otro tipo de visas, como puede ser esta, la H1B1 de Chile, la TN que tiene Canadá y México, y hasta puede existir la posibilidad de procesar una visa B1, que es la llamada B1 en lieu of H1B, es decir, es una visa temporal por un año nada más, donde la persona no puede ser remunerada dentro de los Estados Unidos, pero que le permite trabajar para una empresa después de graduada. Mira, muy bien. Bueno, esa es una se nos está solución. quedando por fuera una visa que por lo general no se maneja mucho en la costa este de los Estados Unidos, pero que sí es muy solicitada en la costa oeste. Es decir, todo el área de California, Texas, Arizona, todos esos países frontera con México. Hay una visa que se llama H2 y estas visas también, unas son para profesionales y otras son para empleos no profesionales. Quiero decir, en el área de la construcción, el área del sector agrícola, del sector pecuario, en fin, el área metalmecánica, el área tecnológica, justamente esto. Hay cualquier cantidad de vamos a decir, técnicos o personas que no necesariamente tengan un título profesional, que a lo mejor ni siquiera pasaron de bachillerato, pero tengan una experiencia muy particular y puedan optar por esa visa H2. Obvio, esa visa H2 tiene también un cupo, como tienen casi todas las visas, y se agota relativamente rápido, pero es una opción para poder venir a los Estados Unidos sin ser inversionista y sin venirse a estudiar y si no es profesional. Es decir, es una visa que se utiliza mucho en México y en países de Centroamérica, pero casi todos los países del continente, con muy pocas excepciones, pueden echar mano de ese tipo de visa inicialmente. Bueno, si no tenemos más preguntas, de nuevo les doy las gracias a Iliana y a José Gregorio, a los que participaron. Tuvimos bastante participación en Facebook Live, pero pocas preguntas. Debe ser que o no entendieron nada o estaba todo muy claro, ¿no? Así yo tenía un profesor así, cuando decía preguntas y no había preguntas, dice, o ustedes no entendieron o todo estaba extremadamente claro. Mira, pero es importante que ellos tengan los datos, porque cualquiera de las dos formas, que está todo claro, o que no entendieron, pues nosotros estamos aquí perfectamente a la orden. Si son referidos por ti, van a tener un tratamiento muy especial para que si no entendieron nada, no importa, nosotros se lo volvemos a explicar, probablemente muy concentrados porque obedece a una sola persona, una nacionalidad y a lo mejor un deseo para 2, 3 visas en particular. No es nada, como dicen, sí, hablando del mundo. Sí, a veces es muy difícil plantear una pregunta, hay aspectos personales que están involucrados y la persona prefiere tener una consulta privada. Estamos teniendo consultas vía Zoom que resultan muy prácticas. Tenemos una página en Instagram también y en Facebook, Arias Tobar Law. A través de ese medio, Instagram, estamos siempre compartiendo novedades, noticias, nuestros próximos webinars, nuestras próximas recomendaciones en base a tantos cambios que estamos experimentando recientemente. Así que es una buena manera de mantenerse en contacto con nosotros y a través de esa página estamos respondiendo preguntas, igual que a través de nuestro email de apoyo que es info@ariastobar.com. ¿Okay? Así que estamos siempre a la orden para apoyarlos en estos temas. Ya lo puse aquí, lo estoy poniendo aquí en el chat. Tobar.com. Para que cualquier cosa los contacten y ya pues puedan ver cuáles son los caminos para. Y nuestra página de Instagram también es @ariastobarlaw. Arias, todo junto, ¿verdad? Arias Tobar, LAW. Ok.
Perfecto, ya y lo coloqué en el chat. Y cualquier cosa, pues ya saben que estamos a la orden. Excelente gente, se lo recomiendo ampliamente, además de años de amistad que tenemos. Por cierto, yo cuando llegué a los Estados Unidos no los conocía a ellos todavía y también hice el mismo camino, saqué un H1B hasta que mi hija cumplió los 21 años y me reclamó como residente y después me hice ciudadano. Pero Yo pensé que me ibas a decir que tu hija cumplió 21 años, se graduó de college, como la hija de la señora hace poco, había conseguido mejorar la raza, o sea, se casó con un americano y después ella se hizo ciudadana y te pidió a ti. No, pero ya veo que lo hiciste de otra forma. Bueno, saludos a todos de nuevo, Iliana y José Gregorio, muchas gracias a todos los que participaron. Feliz fin de semana para todos y cuídense mucho. Seguro. Bye. Eso fue un mensaje indirecto, subliminal a la señora que preguntó cómo podía quedarse la hija.